Bienvenidos a su canal Tierra Sonora. Es un espacio de conversación profunda sobre educación, cultura y futuro universitario. Hoy tenemos un invitado que nos hablará de lo académico como el corazón de la universidad. Y también nos acompaña Johnny. Bienvenido. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Quien los saluda, Johnny Calderón, docente universitario, ya con alguna experiencia en la enseñanza en nuestra universidad, la Universidad Nacional del Centro del Perú. Y hoy vamos a conversar con el doctor Wilmer Medina, candidato a vicerrector académico, que como hace un momento lo mencionaba Ricardo, es la parte medular, ¿no?, con referencia a la preparación, formación de nuestros futuros profesionales. Ricardo. Doctor, bienvenido. Gracias. Y antes de arrancar, quisiéramos conocer cómo empezó su trayectoria en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Ya, yo estoy en la Universidad Nacional del Centro desde el año 1995, ¿no? Comentaba fuera de cámaras que el doctor Simeón Orellana Valeriano, gran folclólogo, estudioso de la cultura andina, se saben sus funciones como docente, y en la Facultad de Educación había una asignatura general para todas las especialidades en ese momento llamado El hombre y la cultura andina, asignatura a la que postulé a través de un concurso de cátedra y logré adjudicarme como contratado, y desde el año 95 a la fecha vengo desenvolviéndome como profesor en la Universidad Nacional del Centro. Es la trayectoria, y bueno, lo que normalmente sucede es que de contratado pasas a nombrado, de nombrado pasas de auxiliar a asociado y de asociado a principal, y heme aquí. Entonces, fuimos al escucharlo una trayectoria larga, ¿no? 1995, ¿no? Sí. Evocaba a nuestra universidad. Y a propósito de este tiempo que ya transcurre en la universidad, hacerle la interrogante: ¿qué lo motivó a postular al vicerrectorado académico? Mira, me parece muy interesante. A lo largo de estos 30 años de servicio educativo, diríamos así, de desenvolvimiento profesional, nos hemos ido dando cuenta una serie de situaciones que ha vivido la universidad, y fundamentalmente en los últimos 20 años, donde en apariencia, como dice el común denominador, pareciera que hubiera habido un estancamiento a nivel, por ejemplo, de lo académico, ¿no? O sea que hay una controversia muy importante en razón de que se está formando a los estudiantes más para una sociedad consumista, y no se está formando al estudiante desde una perspectiva de transformación y cambio. La universidad tiene como propósito principal generar conocimiento, y se genera conocimiento a partir de la investigación. Y a partir de la investigación se genera la transformación, o sea, la solución al problema social. Pareciera que en los últimos 20, 30 años, y no porque la universidad tenga esa característica, sino porque el sistema mismo ha podido generar en el desarrollo de la educación superior en el Perú estos cambios, estas transformaciones que se han venido dando de los 90 para adelante sistemáticamente, pero que 30 años después estamos analizando y señalando de que no hay un asidero real del conocimiento, de la ciencia, que se aplique en la transformación y en el desarrollo de la sociedad, consecuentemente en la solución de sus problemas. Entonces, me parece, creo que loable y dable. Y antes de entrar a esta pregunta, cuando nosotros revisamos plan de trabajo, equipo, nos damos en este momento, vamos a hablar tres grandes ejes: gestión académica, innovación docente, bienestar universitario, que son los pilares fundamentales para una educación de calidad, que responda a las necesidades sociales y laborales del momento. Entonces, allí va, doctor Medina, mi siguiente pregunta. Usted propone un sistema digital automatizado. ¿Qué ventajas concretas traería frente a la gestión actual y cómo evitaría la burocracia digital que podríamos padecer?
A ver, nosotros hemos vivido en la universidad primero como estudiantes y luego como profesionales, y nos hemos dado cuenta que uno de los elementos que dinamiza el desarrollo administrativo de la universidad es precisamente eso, la administración. Contamos con el personal administrativo idóneo para su desarrollo, hemos contado en los años 80, 90 con los mecanismos supuestamente actualizados para el desarrollo de esos elementos. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que la digitalización, nos hemos dado cuenta que el tiempo es muy importante en el desarrollo de lo que significa el cumplimiento del aspecto administrativo. Entonces, un sistema digitalizado que ya lo tiene la universidad, o sea, tendríamos que fortalecer, porque ya lo tiene. El sistema de esa es un sistema digitalizado que seguramente articula todos los elementos académicos y administrativos de la universidad. Sin embargo, hay deficiencias, eso lo tenemos que reconocer. Ejemplo, hay estudiantes que se han matriculado en este semestre y que deben alguna asignatura del semestre anterior. Sin embargo, por un cruce de horario de 10 minutos, 5 minutos, ese estudiante no puede matricularse, entonces el sistema le sale como que no puede matricularse. Pero entra un poco en contradicción cuando vemos el modelo educativo, y el modelo educativo dice que el currículum debe ser flexible. Entonces, entre la rigidez algorítmica del software y la flexibilidad humana que planteamos, se parece que hubiera una contradicción. Entonces, ¿qué queremos? Articular precisamente estos elementos para poder beneficiar el servicio al estudiantado. No es posible que hayan estudiantes que egresen y que se demoren un año, cuando menos, en la obtención de algunos de sus en este caso diplomas o grados, ¿no? El problema fundamental está, por ejemplo, en posgrado, no está articulado. Yo les doy una experiencia. El centro de idiomas estaba demorando entre un mes, 2 meses, 3 meses la emisión de los certificados del centro de idiomas, que es requisito para el bachiller, que es requisito para la maestría y que es requisito para el inglés. Entonces, el problema humano es que no puedo, que tengo mucho trabajo, que se acumula todo eso. Hemos hecho algunos cambios internos y hoy el centro de idiomas entrega su certificado de un día para otro. Y aún así me parece todavía que es muy lento. ¿Por qué? Porque si yo voy a pedir un certificado de antecedentes penales, me lo están dando en 20 minutos. Entonces, ¿para qué sirve la digitalización? ¿Para qué sirve este sistema? Para operacionalizar y agilizar estos elementos que ya lo tiene el sistema, o sea, la información ya lo tiene, las notas lo tiene, ¿cierto? Si debe el estudiante o no debe el estudiante, también se tiene. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Simplemente que esto se articule con todos los elementos. Posgrado no puede estar ajeno de este sistema. Solamente funciona pregrado, pero con alguna deficiencia, entonces habría que hacer una evaluación, habría que revisar para poder fortalecer ese sistema, o si lo encontramos que no va a abastecer la demanda de la universidad, entonces hay la necesidad de cambiar por otro que sí coberture todo lo que nosotros requerimos como universidad. Doctor, a propósito de lo que menciona, ¿no? Nos habla sobre la digitalización. Ajá. Eso lo entenderíamos como un sinónimo de tiempo, porque estaríamos abreviando procesos, etapas, ¿no? Y brindando un mejor servicio a nuestros estudiantes. Claro. Y hablando de servicio, no solamente pues es la parte operativa, sino también lo que nos interesa es la parte académica. Ajá. Y aquí la pregunta, ¿cómo se plantea rediseñar el currículo con un enfoque en demanda social, laboral, sin perder la esencia humanista que tiene nuestra universidad? Es importante señalar lo siguiente. Hemos sido críticos en algún momento en la universidad cuando ésta presentó su primer modelo educativo. El primer modelo educativo, en realidad, si bien es cierto fue un logro para la universidad tener,
significaba de alguna manera una copia de otros modelos. La clásica del control-C, control-V, un modelo y copiar. El segundo modelo sí ya tuvo alguna participación de algunos miembros de la comisión encargada de ese elemento, y se trató de ver seguramente esa visión que debe tener la universidad para el compromiso no solamente con la formación profesional, sino para con la sociedad. Entonces, eso se hace en el 2020, estamos al 2025, muchas cosas han cambiado y necesitamos actualizar, o en todo caso, redefinir el modelo educativo. ¿Y por qué digo redefinir, Johnny? Porque tú sabes que un modelo educativo tiene que tener un propósito. Y ese propósito educativo es la formación del profesional. Y tu pregunta es interesante cuando dice, ¿y qué tipo de profesional quiero? Quiero uno robótico, deshumanizado, consumista, que sirva para el mercado, o quiero un profesional más humano, con una mentalidad transformadora para solucionar los problemas de su región y mejorar las condiciones y las calidades productivas, transformativas, comerciales, etcétera, etcétera, de acuerdo al área en que se da. Entonces, hay la necesidad de mejorar, implementar o de repente rediseñar un modelo educativo para la UNSP, sí, eso es importante. Entonces, si tú diseñas un modelo educativo, consecuentemente los diseños curriculares de cada facultad tienen que articularse con ese modelo, y ese modelo no es pues sacado de que a mí se me ocurre o a ti se te ocurre. Ese modelo tiene que ser estructurado y elaborado sobre la base de estudios de la demanda social, la demanda de mercado y la demanda económica que tiene la región. Porque muchas veces yo puedo decir, ¿sabes qué? Esta región es eminentemente comercial, entonces voy a ponderar solamente la parte comercial, y no es tanto así. Acá tenemos una variedad de elementos en la sociedad, en la producción, en el marco económico, y entonces tenemos que apuntar, pero tenemos que tener una base, y la base es la demanda social, la demanda laboral que requiere la sociedad, ha sumado a ello las necesidades y la problemática que tiene la región Junín, por lo menos. Creo que es una de las propuestas interesantes que tiene aquí. Acá me gustaría lanzar esto. De la gestión pasamos ahora a lo que más nos toca. Docentes, estudiantes, la innovación académica. ¿Y cómo lo logramos? Y acaba mi interrogante. ¿Qué implica la actualización del modelo educativo por competencias en una universidad pública como la nuestra, la Universidad Nacional del Centro del Perú? A ver, seamos honestos. La mayoría de los docentes va a entender que el currículum por competencias ha sido una imposición vertical de arriba hacia abajo. ¿Correcto? Eso lo entendemos. Muchos colegas de diferentes facultades estaban viendo en su momento y qué es una competencia, ¿cierto? El trabajo tradicional, el trabajo cognitivo, el enfoque cognitivo que se tenía a través de contenidos era muy importante en el desarrollo académico, pero estaba a veces desarticulado con la investigación, y finalmente las competencias como que flotaban. Ahora se trae el modelo por competencias, pero no se está entendiendo la verdadera direccionalidad del modelo por competencia. El modelo por competencia seguramente, entre otras cosas, porque hay muchas teorías sobre ella, teorías que te van, por ejemplo, desde la competencia laboral. ¿Qué es lo que haría una universidad cuando trabaja sobre competencias? Competencias básicas que trabaja la educación básica regular, esas las debe perfeccionar o debe reorientar hacia una competencia laboral. ¿Por qué? Porque es el mercado, es la sociedad, es la demanda la que va a determinar qué es lo que necesita. ¿Y usted qué entiende por competencias? ¿Quién es el competente? El competente es aquella persona que ha desarrollado en un nivel alto todas sus habilidades, todas sus cualidades como persona, ¿cierto? Y todas sus capacidades. Entonces, la universidad tiene que formar
profesionales competentes, y esa competencia no solamente se da en el aula y no solamente se da a través de un libro, tiene que entrar ahí sí o sí la investigación, porque reitero, la universidad debe generar conocimiento. Y cuando usted genera conocimiento en el estudiante, va a generar ese conjunto, desarrollar ese conjunto de capacidades, habilidades que él tiene para orientarlos hacia ese proceso. Entonces, yo sé que es complicado entender un sílabus por competencias. No, hasta ahora estamos discutiendo qué va, qué no va, por qué esto, por qué me obligan, qué es la competencia. Entonces, hay quienes de repente pueden ser muy expertos en el manejo de lo que significa la competencia, la estructuración del sílabus por competencias, pero seamos honestos, en la práctica cotidiana, en el salón, en el aula, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no se nota eso. Entonces, deberíamos nosotros hacer una suerte de reingeniería en todas las facultades para poder entender y saber lo que estamos haciendo. Porque no se trata de imponer mañana currículum por competencias o currículum de acuerdo a este criterio nuevo que ha salido, pero si no nos hemos actualizado, capacitado, no vamos a tener ese impacto que requiere ese proceso en la sociedad. Doctor, podemos lanzar la siguiente idea, ¿no? En la real dimensión del modelo educativo por competencias, no lo estamos abarcando en su totalidad, ¿no? Todavía tenemos ciertas falencias y que a partir de la intervención de su persona en el cargo de vicerrector académico, a futuro va a mejorar esto. Tendría que mejorar. Claro. Y a partir de ello viene la siguiente interrogante. Revisando el plan de trabajo, nos manifiesta la idea de fortalecer estudios generales desde las facultades. La pregunta en concreto sería, ¿cómo se traduce esto en la práctica? A ver, me parece que en algún momento ha habido una mala interpretación de lo que es estudios generales. Porque cuando uno va a trabajar ese modelo educativo, tiene que entender que hoy la universidad tiene que trabajar las competencias genéricas, que para muchos es el desarrollo de las habilidades blandas, para otros es entender que ahí debe estar la función de lo humano, ¿no? Porque el profesional no solamente puede ser, el ingeniero no solamente puede ser dado a través de asignaturas de matemática práctica y laboratorios, no solamente eso, es también formar al profesional como un ente humano. Ontológicamente, el ser se tiene que formar ahí. Entonces, ¿qué sucede? Tienes las competencias generales, tienes que articular esas competencias genéricas o generales, como llaman otros, al plano de lo que significan las competencias de especialidad y las competencias de especialización, es decir, las de investigación y las de tu carrera. Articulando esos tres, sale tu perfil de egreso. Entonces, si nosotros hacemos una evaluación de los perfiles de egreso, te vas a dar cuenta que las competencias genéricas no están alineadas, no están articuladas. Entonces vamos a tener que volver al principio. ¿Y eso qué significa? Trabajar los estudios generales. Una experiencia que hemos tenido con el equipo último que trabajó estudios generales como una unidad académica general, y que no está mal que haya pasado a las facultades. El tema es que muchas facultades las están entendiendo como asignaturas de relleno. Hay una asignatura de filosofía de repente por ahí, o de cultura y sociedad. Y de repente, en el caso de Johnny sabe el tema por la profesión, pero de repente viene un ingeniero y le dice, te faltan horas, ya, te vamos a rellenar con cultura y sociedad. Entonces le estamos quitando esa esencia, no estamos articulados, o sea, debemos ser respetuosos de lo que implica la formación profesional, que no solamente es darle al futuro profesional lo que necesita para desarrollar en la parte tecnológica, sino también necesita ser y entender la parte humana.
Entonces, sí necesitamos articular esos tres elementos de las competencias genéricas, las competencias de investigación que se tienen que desarrollar y las de especialización, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, ¿está bien que se regule en cada facultad? Sí, pero tiene que haber una norma, tiene que haber una secuencia lógica que respete ese proceso de las competencias genéricas para poder evaluar al final con el perfil de ingreso. Allí, muchísimas veces, entonces, justo revisaba su plan de trabajo y la parte medular, usted decía que el ser humano son los docentes. Dentro de sus propuestas incluyen capacitaciones docentes de forma permanente y gratuita. Mi pregunta sería, ¿cómo se financiarían y qué áreas serían prioritarios para que este ser humano dé las condiciones a los cursos? A ver, las capacitaciones a los profesores siempre se han dado y se están dando. Ahora mismo hay un conjunto de cursos de capacitación. Por ejemplo, estamos hablando del lenguaje de señas, estamos hablando de algunas otras asignaturas vinculadas a diseños curriculares, estamos hablando de capacitaciones sobre precisamente metodología y estrategia o sobre la aplicación de la IA en el desarrollo del aprendizaje, de la formación universitaria. O sea, capacitaciones siempre han habido. El tema es que nosotros tenemos que hacer una evaluación real por facultades y capacitar por facultades a los profesores en lo que más necesitan, en lo que requieren. Y eso no les debe costar. De hecho, normalmente no les cuesta. Hay un presupuesto asignado para las capacitaciones y estas tienen que ser con instituciones que me garanticen esa formación. Entonces, el tema presupuestal está. De ahí que lo gratuito viene. Pero si hay la necesidad de entrar en convenios, como de repente en algún momento conversamos con el ingeniero Aníbal, de embajadas que te están dando la posibilidad de decirte, pero yo puedo capacitar de manera gratuita a la universidad en este aspecto, entonces, bien, ejemplo. Llegan laboratorios, llegan materiales para laboratorios, viene una capacitación sucinta. Mira, esto funciona así, 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 y listo. Y al final los profesores se quedan. Entonces necesitamos tener la utilización de esos laboratorios, de esos materiales, con profesores altamente capacitados. Ahí viene esa propuesta, que no se quede solamente en el aire, porque muchos reciben módulos, muchos reciben equipos de última generación, y créanme ustedes que muchos, la universidad no sabe, están guardados. ¿Por qué? Porque no hay quien los utilice. Un ejemplito, por ejemplo, en la escuela de posgrado han habido unas pizarras muy simpáticas. No las usaban. ¿Por qué no las usaban? No, porque dice que el que vino, capacitó, se olvidó, se fue. Y entonces es un elemento que costó una inversión, pero que no está dando el resultado necesario. Todavía la necesidad de capacitar a algunos profesores en el uso de pizarra parece ilógico, parece un poco chabacano. ¿Cómo me vas a capacitar en el uso de una pizarra? Sí, suena, solamente lo pongo como un ejemplo simple, porque detrás de esto hay módulos, hay equipos que no están siendo bien utilizados porque precisamente no tenemos el conocimiento para el manejo. Y reitero, o sea, debe haber una evaluación por cada facultad, por cada carrera profesional, e incidir en aquello que más necesita. Eso me parece importante. Doctor Medina, se ha manifestado en la conversación y se ha hablado de gestión académica y la innovación docente. Pero un punto central es acompañar de manera integral al estudiante. Y a partir de ello, discutamos sobre este punto de la alimentación, que sabemos que es fundamental, porque no solamente hay que alimentar el cuerpo, sino también hay que alimentar con conocimientos, ¿no? Y nosotros nuestra universidad tiene un servicio que es el comedor universitario, y en su propuesta de trabajo nos habla sobre la viabilidad de ofrecer 3 turnos de servicio alimentario y un comedor accesible también para docentes y administrativos. ¿Cómo podría hacerse realidad o cómo se va a hacer realidad este punto? A ver, a lo largo de estos años siempre hemos escuchado diversas teorías de manejo institucional, de administración institucional y de gestión institucional.
Y por ahí algunas veces hemos escuchado un modelo de autogestionarias, ¿no? El recurso que te da el Estado no siempre te alcanza. ¿Cuál era la alternativa? La autogestión. Sobre la base de eso, generar una autogestión. En principio son más o menos 1.600 estudiantes que reciben el servicio del almuerzo. Aproximadamente 600 reciben desayuno. En la selva tenemos total 65 estudiantes que reciben el servicio Satipo y en Tarma 27, si no me equivoco, con un presupuesto aproximado de 3.500.000 soles para la alimentación. Eso cobertura lo que les acabo de decir. Entonces, ¿de dónde vas a sacar más desayuno, más almuerzo? Porque no todos van a entrar, o sea, los 1.600 estudiantes que almuerzan, los 1.600 no creo que tomen desayuno, ni tampoco necesiten la cena. Entonces, esto va a estar, en primer lugar, tenemos que sincerar los datos en bienestar universitario y ver realmente qué alumnos, qué estudiantes necesitan realmente ese servicio. Porque imagínate, yo vivo en Huancayo, tengo casa, tengo mis padres y pido acceso al comedor, le estoy quitando la posibilidad a uno que sí necesita para poder alimentarse como debe ser. Ahora, hay normas que te dicen que los estudiantes que ocupan los 2 primeros puestos también merecen. Sí, ese merecimiento se va a respetar, se les va a dar, pero a esos 3.500.000 se le puede incrementar 500.000 más para poder coberturar. Sí se puede. Pero no solamente es darle los 3 desayunos, Johnny, sino que ahí tenemos que trabajar fuertemente con nutricionistas, porque no se trata de que yo te doy todos los días frijol y se acabó, o te doy quinoa. Se tiene que dosificar bien las grasas, las proteínas, todos los elementos que muchos profesionales conocen y saben y deben de repente ayudarnos y decir, ¿sabes qué? Ustedes lo que necesitan es en el desayuno estos elementos, en el almuerzo estos elementos, de lunes a viernes para poder coberturar bien. Eso es respecto a lo primero, o sea, no se trata simplemente de soltar la idea de decir 3 desayunos y se acabó. Esto tiene que ser bastante trabajado de una manera más científica, si quieres decir, con el concurso de nutricionistas, que personas que conozcan sobre alimentación, racionar la alimentación y identificar, a quien realmente necesita. Ahora, cuando digo profesores y cuando digo otros estudiantes o administrativos, es porque la experiencia, por ejemplo, en San Marcos, que es distinta, por cierto, o la experiencia en la Universidad La Molina, ellos abren el comedor, pero tienen un área que aperturan para los profesores. Ustedes se dan cuenta que a la 1:30 cantidad de administrativos y profesores salen a la búsqueda de una buena alimentación acá y díganme, ¿consiguen una buena alimentación? ¿Hay una buena alimentación? Los costos son baratos, un menú de 8 soles, un menú de 9 soles, pero la calidad de la alimentación todos terminan a veces un poco mal o generamos a largo plazo una úlcera. Entonces digo, ¿qué impide que el comedor tenga un área que atienda a los profesores con un pago respectivo? El profesor quiere comer el menú del día, hace su pago, el profesor quiere comer un extra, hace su pago y ese pago va directamente a tesorería, muy bien controlado para que revierta en la inversión de lo que significa el servicio. Igual con el administrativo, igual con los administrativos. Entonces ya no vamos a ver gente saliendo por acá, por allá, o que les estén llevando la alimentación en su horario, pero no sabemos si realmente es una buena alimentación que contenga los elementos que dinamice a la persona en su metabolismo interno. O sea, eso me entenderán los especialistas. Entonces, eso es lo que queremos hacer, o sea, que se aperture un comedor universitario, tanto en el servicio gratuito que corresponde a la asistencia social a los estudiantes y que corresponda también al proceso de implementar una autogestión en el que yo pago, me sirves, pero eso también se revierte en la inversión del mismo comedor. Algo rapidísimo, seguramente lo han visto, tiene que ver también con el centro médico. No se trata de comprar maquinaria, se trata de llegar al alumno. Ayer una chiquita ha estado dopada a 7:30 de la mañana, encontrada acá en
el parque de la universidad, en el jardín botánico, y no había médicos. La semana pasada una chiquita de educación sufrió un desvanecimiento, fueron a las 6:30, 7 de la noche, no había médicos. Entonces, ¿de qué servicio hablo? Cuando debería, o sea, la enfermera no dice, pues, esta es 24 horas. Claro, ajá. Ahora, esto tiene una categoría que le permite tener enfermeras, que le permite tener 2 médicos mínimo, y que le permite atender de 7 de la mañana a 7 de la noche, por la categoría que tiene. Y la pregunta es, ¿y si voy con este tema de autogestión y digo, si lo aperturo el servicio básico para La Victoria, con ginecólogos, con obstetras, con médicos que la misma sociedad demanda en cada población, y las mismas señoritas y los jóvenes se necesitan? Entonces estaríamos mejorando un poquito ese servicio sin mucho alarde, porque hay la necesidad de humanizar el servicio, ¿no? Salvo mejor parecer. Sí, muy atizado lo que usted menciona, porque no es dable que brindemos educación en el nivel vespertino, por la tarde, pero no contemos con un personal médico que pueda atender alguna necesidad y como se presenta constantemente, ¿no? Claro, sí, cierto. Y creo que dentro de lo que también me llamó muy importante, doctor Medina, es su propuesta sobre el tema de admisión y la responsabilidad social universitaria. Frente a ello, dice, dentro de su propuesta, dice, usted propone reformular los exámenes de ingreso con enfoque en competencias. ¿Y qué cambios concretos vería un postulante en un posible gobierno 2026-1? ¿Y ya sería posible? No, o sea, tampoco puedo vender humo, no te puedo decir, ¿sabes qué? En diciembre empezar acá, no se puede, o sea, de darse la posibilidad, hace mucho tiempo, son específicamente 10 años que se viene trabajando así, fuertemente, en la educación básica regular con las competencias, ¿cierto? Ahora bien, se está trabajando en la universidad también, se supone, con un currículum por competencias, un sílabo por competencias, pero no están articuladas, pues. No están articuladas. Ahora, la gente en la calle siempre se queja, dice, ¿por qué la universidad sigue tomando exámenes del tipo cognitivo para marcar con 4 alternativas, o 5 alternativas, perdón, ¿no? Y no se evalúan las competencias. Entonces, el problema es complicado, ¿eh? El problema es complicado porque ¿cómo evalúa la competencia, por ejemplo, redacta? El colegio, en su área de comunicación, tiene una competencia que es redacta. Yo tengo que evaluar si el alumno sabe o no sabe redactar, porque más adelante va a redactar un artículo científico, ¿cierto? Y entonces se supone que en el colegio el área de comunicación lo ha hecho o le ha desarrollado la competencia de redacta, escribe, correcto. ¿Cómo lo evalúo en un examen de admisión de ese tipo? Es complicado. Es complicado, pues, ¿cierto? Elabora y construye. ¿Dónde va a construir? ¿En la alternativa A, la alternativa B? O sea, no nos hemos puesto a pensar eso. Ahora, este cambio, esta propuesta no es pues para mañana pasado, es a largo plazo. Porque incluso atañe un poco a la CEPRE. Digo, la CEPRE está desarrollando, fortaleciendo las competencias de la educación básica regular. No. ¿Y qué hace la CEPRE? Simplemente prepara para... Pues ustedes están dando la respuesta. Yo simplemente pongo el tema como problema. ¿Hay solución? Sí, claro, hay solución. Es más, ayer creo leía que hay un congresista de Puno que está planteando esto, más o menos, que los exámenes de admisión a las universidades sean a través de la evaluación de competencias. El tema está cómo lo vamos a diseñar y en qué elementos. ¿Por qué? Porque acá tenemos la evaluación por áreas, ¿cierto? Área 1, área 2, área 3, área 4. Y cada área tiene una característica.
Pero ahí viene pues la articulación con lo que significan los estudios generales. No estamos entendiendo que la formación, la evaluación por competencias en el examen de admisión estaría ubicando al estudiante de acuerdo a sus competencias. El chico de Derecho seguro que va a ponderar más la competencia, lee, escribe, redacta, conoce, interpreta, analiza. ¿Cierto? En cambio, el chico de Ingeniería Eléctrica estará pues en la posibilidad de desarrollar de ser evaluado en la competencia, construye, diseña, no, manipula, elabora. Entonces, es una propuesta a largo plazo, sí. Por eso digo, no quiero vender humo y decir, no, sí, a partir del 2000, el primer examen del 2026 va a ser... No, eso tiene que ser trabajado con un conjunto de profesionales, pero se apunta a eso, porque tampoco puedes decir, ya, mañana empieza el cambio. No creo, no es tan así. Pero hay una propuesta seria que viene detrás de ello. Entonces, es un proceso. Sí, es un necesariamente. Proceso. Sí, no, es un proceso. Como usted refiere, sería vender uno. Claro, ofrecerlo para el 26, uno. No, imposible. Pero sí, hay una idea de poder construir mecanismos para poder evaluar en función a lo que nosotros ofrecemos. Competir. Exacto. Sí, doctor. Y a propósito de este tema de responsabilidad social universitaria, como una política transversal, es un reto. La pregunta sería, ¿qué mecanismos de implementación plantea para que sea efectiva y sobre todo medible? A ver, en realidad ahí no son tanto los mecanismos, estimado John. Yo creo que es la voluntad política y la voluntad de ejecución que debemos tener. Porque ya la universidad ha entendido en este último año su compromiso con la sociedad a partir de responsabilidad social. Pero todavía estamos entrando en un problemita en que si es responsabilidad, si es proyección social, cuáles son los límites, los alcances de la responsabilidad social y cuál es la de proyección social si uno está en la otra. Ya ahora he visto, por ejemplo, que hay una oficina independiente sobre responsabilidad social, pero creo que carece de presupuesto, no sé, desconozco ello, pero está en un proceso de inicio. Entonces, nosotros tenemos acá en la universidad gente capacitada en el manejo de lo que es la responsabilidad social. Hay enfoques teóricos, hay enfoques técnicos, entonces la universidad debe asumir una de ellas y hacerlo efectiva, porque ahorita está todavía en el plano de discurso. Hay algunas cosas que se están haciendo, es cierto, pero todavía nos falta poner ese elemento clave para que la sociedad reconozca en la universidad su trabajo a nivel de responsabilidad social. Por ejemplo, en la universidad tenemos áreas de metalurgia, tenemos áreas de reforestación, que deberían entrar en el plano básicamente de lo que es lo que la universidad hace vinculado con la sociedad en el marco de lo que implica el cuidado del medio ambiente. Eso es solamente un ejemplo, porque es mucho más amplio. Entonces a veces me ponen responsabilidad social, elaboración de artículos científicos. Eso es parte de la investigación, sí. Con responsabilidad social, sí, pero no es la responsabilidad social. La responsabilidad social tiene que ser práctica, objetiva, demostrativa y lo que tú has dicho, medible, pues, porque si no simplemente es cumple, como las famosas fichas de estandarización, cumple, sí cumple. ¿Por qué? Porque hay un papel que dice que cumple y cuando vas a la realidad no hay. Los famosos procesos de acreditación acreditación sí, yo avalo y siempre he dicho la acreditación, me parece un elemento muy importante que cada facultad debe seguir. El problema era las certificaciones ISO. Hay facultades que tienen 2, 3 certificaciones ISO y no tienen un servicio higiénico adecuado. Entonces, ¿cómo han certificado? Sí. No, esa es otra cosa. Hay un divorcio con la realidad. Es un divorcio total. Ajá. Sí. Entonces, a eso se apunta, ¿no? A poder reducir esas brechas y que mejor pues nivelar el terreno. Sí. Ajá. Creo que llegamos a la parte final, ¿no? Y hoy hemos recogido propuestas para digitalizar la gestión, innovar en la enseñanza,
fortalecer el TRSU, responsabilidad social universitario en su verdadera dimensión, y garantizar el bienestar universitario, siempre con el enfoque de calidad y responsabilidad social. Te lanzo la pregunta, Johnny, hazle la pregunta al doctor para poder cerrarlo. He captado la idea y sé a dónde pretende llegar Ricardo. Y la pregunta final sería, doctor Medina, si usted pudiera resumir en una frase o en frases la visión académica, ¿cómo imagina a la Universidad Nacional del Centro del Perú dentro de los 5 años después de su gestión? Una universidad que esté en el top de las universidades que formen realmente un profesional con sentido humanista, científico e investigador para la transformación de la sociedad, para la solución del problema. O sea, quiero una universidad top en un ranking, si se quiere decir, que me demuestre en la práctica de que sí, acá hay trabajo. Acá hay trabajo. No solamente es entrar a hacer una gestión en la mediocridad y retirarme después. No, tengo que dejar un estándar. Que la universidad me diga, ¿sabe qué, señor? Esta universidad sí vale la pena. Pues nos están ganando los de los costados. Creo que hemos tenido una tarde muy fructífera, Johnny, y creo que pues agradecerle en este espacio del podcast Tierra Sonora, compartir esa visión académica y humana que ofrece equipo para la universidad del 2026-2030. Sí, fundamentalmente eso, o sea, humanizar la visión de la universidad para que podamos tener profesionales con compromiso social, con un compromiso de transformación en el que la investigación sea el eje del desarrollo del conocimiento en la universidad. Sí. Muy bien, entonces nos encontramos en la parte final. Nos estaremos reencontrando con nuestros amigos que nos acompañan y nos siguen en las redes. Hasta un próximo episodio. Muchísimas gracias. Sí, definitivamente agradecer al doctor Medina, a Johnny y a todos los que están, los que nos puedan dar like, los que puedan seguir por este espacio de Tierra Sonora. Hasta un próximo encuentro, porque las nuevas voces construyen el futuro del país. Esto. Gracias. Gracias.